En este episodio hablamos con Dayan Bisonó, psicóloga clínica, sobre cómo nosotras como madres podemos acompañar y prevenir procesos de adicción en nuestros hijos. Quédate con nosotros. Bienvenidas al Club de los... Repite eso. Bienvenidas al Club de las 4M, donde hablamos de lo bonito, lo feo, lo políticamente no tan correcto de la maternidad. De este lado, Amber Moon, mamá de los dos jevitos más áperos de la faz de la tierra. Mateo José de 7, mi favorite number, mi número favorito, el 7. Y Milán José, sí, amo ese número, el 7 me persigue, lo amo. Y un hermoso gordito de 2 años y no sé cuántos meses, porque en esta etapa de la maternidad contamos años, no contamos semanas, no contamos meses. Somos libres de ese sentido. ¿Qué lo que? Y aquí a mi lado izquierdo, tenemos que cambiar un poco. Sí, es que normalmente no estoy al lado izquierdo. Siento que me falta algo de este lado. El ojo que falta mucho. Bueno, ¿qué te digo? No podemos competir con ese pasaporte, ¿no? Está difícil. Pero nada. Aquí a mi lado izquierdo, Mami Pulpo. ¿Qué lo que? Todo muy bien. Bueno, hola Mami Pulpo de este lado. Como me gusta tu blusa. Redes. O Nicole Rizzi, como me conocen en mi casa. Estás muy fabu tú. Gracias. Estoy como... Estás muy fabu. Estás como muy... ¿cómo se diría? Ay, Dios, la película que yo... está muy Hostess, please. Muy Carla. Muy Carla. Sí, muy Carla. Un abrazo a nuestra querida Carla. Bueno, soy mamá de Javi Milo, de 8 y 6 años. 2 niños bellos. Un actor en proceso. Actor en proceso, el otro productor. Ellos están todos artistas. Sí, lo que tú quieras, mi amor, sé feliz. Muy bien. Sí. Y nada, súper contenta de estar aquí. Antes de comenzar... ¿Alguien tiene un tantrum? No, no tengo. No. Ya me liberé. No lo puedo creer. Wow. Sí, me liberé. Sí, estoy regulada después de varios. Yo en verdad, yo estoy tan de buen humor que yo no tengo tantrum tampoco. No one's gonna burst your bubble. Nadie. Tú sabes que yo digo, ahorita yo me quejaba porque la verdad es que sacar y eso puede ser mi tantrum, como que sacar un día entero de trabajo para venir para acá, que es trabajo también, esa es otra cosa, que uno tiene que quitarle, como dejar de quitarle el valor a las cosas. Y no es fácil, pero de mi trabajo, ¿verdad? Fijo, bueno, salir de la dinámica y estar aquí, uno como que entra en un tema de ansiedad. Como la computadora, no me falta teléfono, nada, qué sé yo qué, que a los niños que resuelvan, que bla, bla. Pero cuando uno sale de aquí, ya que estamos en el último episodio del día también, como que uno sale descargado. Sobreviví. Sí, uno sale descargado. No se perdió nadie. Esta es nuestra terapia. Sí. Así que, ¿qué me dicen? Te entendemos, te apoyamos y nunca te juzgamos. Wow, con canción y todo. Claro. Bueno, estoy en zen. Bueno, en el día de hoy tenemos una fecha repetida en el Club de las 4am. Nosotros tuvimos en una oportunidad pasada a Dayan hablando de codependencia, que fue un episodio sumamente interesante. Para quienes no lo hayan escuchado, pueden después de retomarlo. Y Dayan, eso no es misterio para nadie, porque yo se lo digo a todo el mundo, Dayan es mi terapeuta. Yo aquí me siento un poco como que estoy en terapia de verdad. O sea, cohibida. No estoy cohibida para nada. Esa mujer conoce más de mí que todo el mundo. Pero sí, en otro rol, ¿verdad? Porque en yo soy la que hago las preguntas. Exacto, yo estoy aquí calladita. Pero la verdad es que a mí me encanta hablar con Dayan. La otra vez tratamos de un tema que era muy cercano a mí, que era el tema de la codependencia. Pero en esta temporada, te cuento un poquito, Dayan, nosotros estamos tratando diferentes temas como muy dispersos, o sea, que pueden parecer diferentes entre sí, pero yo entiendo que el hilo conductor es como etapas y visiones de la maternidad que no necesariamente son las que nosotras como host vivimos. Hemos hablado de madre de adolescentes, hemos hablado en esta temporada también de una persona que pasó por un proceso de viudez. Hemos hablado de la sobreprotección, de diferentes, vamos a decir,
cosas que podemos vivir nosotros los padres en diferentes etapas de la vida, pero que no necesariamente nosotros tengamos como conocimiento de causa, para como prepararnos también ante cualquier tipo de situación, y que nuestras oyentes también puedan tener herramientas y salir un poco de la burbuja en la que muchos de nosotros tenemos, vamos a decir, la bendición de vivir también. Y un tema que yo siempre decía es, wow, ¿cómo yo como madre puedo prever si eso es posible? ¿Y cómo puedo acompañar a mi hijo o a un familiar en caso de que estuviese pasando por un proceso de adicción? Y tú, bueno, como primero presidenta de la Fundación Fénix y una psicóloga que tiene muchos años tratando con este tema, me imagino que ves muchas madres y llegan a ti muchas madres también y padres. Así es. En ese proceso, que muchas veces, sí, la otra vez tratamos el tema de la codependencia y muchas veces va ligado el tema de la codependencia, Porque es un tipo de adicción también, pero toca a una persona. hay tantas cosas que nosotros no sabemos que podemos estar como que perdiéndonos red flags y no viendo red flags. Entonces me gustaría primero como que tú nos hablaras de esa experiencia cuando va un padre a tu consulta, o cuando toca la puerta de Fénix y te dice, mira, mi hijo está pasando por esto. Claro, y primero que todo agradecerles a ustedes otra vez la invitación. Para mí de verdad que es un honor. Cada vez que vengo aquí me siento en casa y les decía antes de estar en el aire que esto es un podcast que tiene mucho peso y que la verdad las personas les interesa escuchar cada episodio. Lo que ustedes están haciendo aquí es maravilloso. Gracias. Y solamente el hecho de que ustedes quieran hablar sobre este tema es de mucha importancia porque va a dar luz a muchas personas. Tú sabes que desde que yo asumí la presidencia de la Fundación, hemos venido enfrentando un reto. Tú sabes que aquí hablamos un tema que es un tema que tiene mucho estigma. Mucho estigma en todas las áreas. ¿Es el muerto abajo de la alfombra? Exactamente. Entonces, también creemos que lo que no se habla, pues no pasa. ¿O creemos que las adicciones solamente pertenecen a una clase social en específico? Exactamente. Entonces, es una realidad que afecta a muchas familias y a muchas personas alrededor de nosotros. Eso es una realidad. Entonces, al esta enfermedad tener tanto estigma en sí, tanto estigma alrededor, les cuesta mucho a las personas cuando identifican, o a un mismo familiar, cuando ven que tiene un familiar enfermo, el decir, mira, yo necesito ayuda, o decidir buscar ayuda. Hay mucho tema de vergüenza, hay mucho tema de miedo. ¿Por qué? Porque de hace mucho tiempo se ha asociado esto como con un tema de deficiencia moral. Y algo, desde que yo asumí la presidencia de la Fundación, que yo he hecho mucho énfasis, he trabajado mucho en el tema de la prevención y la psicoeducación, es que concienticemos un poquito sobre lo que es esto, que la adicción no tiene que ver con una deficiencia moral, que la adicción tiene que ver con una enfermedad, y empecemos a tratarla como tal. Y que todos, hay que reconocerlo, todos corremos el mismo riesgo. Exactamente. Porque nadie está exento de tener a alguien cercano que es un adicto. Exactamente. Entonces, ahí yo te quiero hacer una pregunta, Diane. ¿Qué tipo de adicciones hay? Porque la mayoría que conocemos son las que son vigiladas por las autoridades, entre comillas, pero hay muchísimas adicciones que no necesariamente son controladas. Claro. Y primero, para seguir lo que tú estabas diciendo, las adicciones no discriminan. No discrimina clase social, no Ay, todo el mundo igual. no discrimina género, no discrimina absolutamente nada, sexo, no discrimina. Es que cualquier persona puede pasar del A veces ni la edad discrimina. Claro, tampoco. Totalmente. Entonces, cada vez que yo hablo de adicción, hablo de 3 factores. El factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Sí tenemos que hacer énfasis, antes de entrar en el tema de las manifestaciones, que el tema de la predisposición genética puede jugar un papel importante. Eso no significa que va a determinar, pero sí significa que influye en Aumenta que el riesgo. Aumenta el riesgo, para decirlo de una manera más sencilla. Aumenta el riesgo. También la parte psicológica, la capacidad cognitiva que yo tengo de lidiar con la vida en los términos de la vida, el tema del mi esquema de pensamiento, de reestructurar ese esquema de pensamiento en base a cosas que me convenga, el tema social, las personas donde yo me desenvuelva, también lo que yo vi en mi casa, ese entorno social, si promueve el tema de uso y abuso de sustancias o de conducta desadaptativa, ¿verdad? Todo eso influye en el tema de las adicciones y no discrimina en lo absoluto. Pero sí nos hemos dado cuenta, en los años que yo tengo trabajando en esta área, sí me he dado cuenta que si trabajamos mucho en la prevención desde la infancia, que yo sé que son temitas que vamos a tocar en el día de hoy, podemos prevenir
a que lleguemos a una etapa de abuso o una etapa de dependencia. Porque nadie nace adicto, ¿verdad? Nadie nace que de repente ya hay una dependencia. Se pasa por una ruta, por un uso, abuso y dependencia. Entonces, siempre que hablamos de adicción, muchas veces nos vamos a la parte de sustancias psicoactivas. Pero yo siempre me gusta describirlo como la adicción es una. Es una. Lo que pasa es que tiene diferentes manifestaciones. Tiene diferentes caras. A mí me gusta ponerle a diferentes caras de las adicciones. ¿Y cómo podemos ver, y perdón que te interrumpa? No, tranquila. Ahora que hablaste de la infancia, ¿cómo podemos ver esta tendencia en la infancia? ¿O simplemente debemos prever, cómo debemos prever en una etapa tan temprana donde nadie se imagina que su hijo podría ser adicto? Ni nadie Que quiere. te digo una luchar cosa, con eso sí es un tabú grande, porque, por ejemplo, Sí. hablar de sexo tú dices necesario, pero ¿cómo yo hablo de droga con mis hijos? O sea, a mí, eso que tú acabas de decir, a mí me da medio paniquito. No, y totalmente. Entonces, como hemos hablado, que estamos hablando de sustancias psicoactivas, que estamos hablando de conductas y que estamos hablando también de relaciones, fíjate, se puede manifestar de diferentes maneras. Porque sean conductuales y que sean sustancias psicoactivas, no implica que una sea mejor ni peor que otra. Lo que va a diferenciar es que una te va a llevar a tocar más fondo que otra más rápido, ¿verdad? Porque una Claro. altera de manera directa hasta mi capacidad de tomar buenas decisiones. La otra quizás me va a llevar a tocar fondo, pero un poquito más lento. Más lento. ¿Verdad? Pero cuando yo hablo de prevención, una de las cosas que nosotros como fundación estamos muy enfocados es en el tema de concientizar sobre esto. Si no hablamos sobre algo, y esto es un tabú que existe, yo no solamente en el tema de adicción, en el tema de salud mental, creemos que si se habla de eso, hay más oportunidades que suceda, y no es la realidad. A mayor conocimiento, mayor libertad. Entonces, yo creo que una parte fundamental es que nosotros tengamos un diálogo abierto en la familia. Es que y que hablemos de la realidad. Totalmente. Yo siento que, por lo menos con el tema del sexo, en mi familia se habló que mientras más información, las decisiones se retrasan más, porque tú tienes información y tú no llevas como una consecuencia, sino como una decisión. ¿Se aplicaría esto a la prevención del uso de cualquier adicción? Mientras más información, ellos saben que no es una consecuencia de, déjame probar a ver qué tal. Claro, porque al final, y a mí siempre me gusta decirle a los padres que van a consulta, yo digo, si no sabemos cómo hablar, pregúntenle a sus hijos. ¿Qué ustedes saben de esto? A veces creemos que nuestros hijos no saben absolutamente nada y hoy en día saben 1000 veces más de lo que nosotros Claro. mismos sabemos. Entonces, un buen punto de partida es preguntarle, ven acá, ¿qué ustedes saben de esto? ¿Qué han escuchado sobre esto? Y de ahí a abrir el hilo de comunicación. Tú ves, eso sí me da miedo a mí. Y tener ese diálogo abierto, de decir, esto hace esto tiene este tipo de consecuencia y puede generar este tipo de consecuencias a nivel físico, a nivel emocional. ¿Cómo O sea, sabemos? de hablar. ¿Cómo sabemos cuál es el momento? Tengo que esperar que él me pregunte o yo digo, mira, ya está entrando una edad donde estas cosas van a llegar. O sea, ¿cómo me preparo y cómo sé que llegó el momento? Mira, al final a mí siempre me gusta decirle a mis pacientes que ustedes se van a ir dando cuenta cuando va a llegar el momento. Uno, porque tú estás viendo también el círculo social en donde se está desenvolviendo tu hijo y está viendo lo que está sucediendo ahí, porque las madres también, ustedes están hablando entre las madres, entre los pares y están viendo la realidad, lo que está pasando, ¿verdad? También, hoy en día, tenemos algo que es que quisiera que tocáramos un poquito sobre eso, que es el tema de la accesibilidad de información, que son las redes sociales. Y hoy en día, un celular, sin tener ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de límite, tiene acceso a absolutamente todo. Entonces, muchas veces no queremos poner el tema por miedo a que le vamos a poner cosas en la cabeza, cuando en el Eso celular existe hace tienen rato. todo el acceso a buscar toda la información que quieran. Entonces, un buen punto de partida, ¿verdad? Y que si lo buscan una vez le sale en el algoritmo 10 sí, veces. salir. Al contrario, se va más profundo. Exactamente. Entonces, una manera, yo no lo voy a decir a un niño de 3 años, le voy a psicoeducar sobre este tema, pero ya un niño que tenga la capacidad de tomar decisiones, que ya esté consciente, que ya tú sepas que tiene, Totalmente. que tiene acceso al celular, que ya está con los amiguitos hablando, yo le puedo empezar a preguntar qué tú sabes sobre esto, déjame yo hablarte sobre esto y la consecuencia que esto genera, porque se ha comprobado y hay evidencia científica que sustenta que un niño o adolescente, vamos a decir un niño que empieza a consumir sustancia a temprana edad, hay una mayor probabilidad de que se desarrolle la enfermedad de la adicción. ¿Por qué? Porque ese cerebrito todavía está en una etapa de desarrollo muy fértil. Entonces yo tengo que proteger ese cerebrito lo más que yo pueda. Entonces lo que yo busco es dilatar el inicio de consumo. Ojalá no haya ningún tipo de consumo, pero mientras más yo lo dilato, ¿verdad? Por menor probabilidad de que yo atrofie ese cerebrito. Ojo, que hay que tener en cuenta, y perdóname que te interrumpa, Nicole, que hablamos de
cosas psicoactivas, pero hay adicción al juego, adicción a la pornografía, que estaba leyendo un estudio que ahora señores, la interacción de los niños con pornografía está ahora alarmantemente muy temprano. Hay adicción al sexo. Aquí la adicción número 1 del dominicano es el juego. Señores, yo no sabía que aquí habían tantos ludópatas y lo normalizada que está la ludopatía. Claro, porque ¿qué hemos satanizado? La droga. Es la sustancia. Pero es que eso es droga también. Claro, eso es lo que hemos satanizado. Pero es que todo esto me puede llevar a vivir la misma consecuencia y quizá hasta catastrófica. Y el tema aquí no es la adicción conductual o la adicción a sustancia química, es el trasfondo. Porque la misma persona que está adicta a una conducta o una sustancia vive la misma miseria de vida. Pero te dicen, yo no le hago daño a nadie, es un gustico, nadie se entera, es para mí. Eso cuando está en negación. Pero la realidad de ese ser humano, yo digo que un borracho que tú ves feliz en la calle es un borracho que está infeliz, que está sufriendo. Porque una persona que está pagando consecuencias constantemente, sin ser capaz de modificar ese patrón de conducta para autocuidarse y tener una mejor relación consigo misma, no es una persona que vive en bienestar emocional, físico y espiritual. ¿Tú entiendes? Entonces, al final, hemos satanizado el tema de las adicciones a sustancias, o quizás lo hemos visto como lo único que hay, ¿verdad? Pero hemos normalizado otros patrones de conducta que me pueden llevar a tocar la misma consecuencia, lo minimizamos, inclusive hasta con cosas que son legales, ¿verdad? Porque es legal, porque no hay tanto pago de consecuencias, porque me ahorro, ahí, por ejemplo, el tema de las redes sociales. No es tan visible. No quiero bregar con eso, le doy el celular y no veo las consecuencias que puede generar a mediano y a largo plazo. Y una pregunta, Dayan, rescatando lo que estábamos hablando, porque también, eso yo creo que es vamos a decir, de los mitos que hay o de las percepciones generales que hay con el tema de la adicción. De una vez la gente se va, y creo que en algún momento, Ámbar lo decía, a sustancias, a drogas. Pero la adicción puede darse a muchísimas otras cosas que son perfectamente legales o no tienen un tema, vamos a decir, tan moralmente como... Cuestionable. Cuestionable, exacto. Y sobre todo con nuestros niños. A mí sí me pasa, y esto es algo como que mi esposo y yo hemos hablado por momentos. Yo veo un niño chiquito, o sea, Milo, de 6 años, que tiene como una obsesión con lo dulce. Quiere dulce, quiere dulce, quiere dulce, quiere dulce. Y obviamente él tiene un límite de 2 dulces por día. Pero con ese límite, él tiene ansiedad. Y el límite es que a partir de las 10 de la mañana es que puede tener acceso a uno de sus 2 dulces al día. Pero ese niño es a las 8. ¿Qué hora es? A las 9. ¿Qué hora es? A las 10. Por fin. Y después me puedo comer los 2 del día juntos y todo eso. Y a veces yo le veo como ese tema como ansioso. Que Javier me pregunta como... No hay que preocuparse, o sea, tiene una tendencia de obsesionarse con cosas o adictiva con cosas. ¿Hay algo que nosotros desde las niñas podamos decir, mira, esto es un red flag que tenemos que trabajar, que puede quizás evitar cosas en el futuro? Claro, y mira, te voy a decir algo. Yo creo que algo fundamental en todo esto, en el tema de las adicciones y el tema de prevención de las adicciones, es la capacidad que yo tenga de autorregular mis emociones, de gestionar mis emociones. Porque ¿por qué consumimos? ¿Y por qué nos quedamos consumiendo? Es una manera de evadir y desconectarme. Fíjate que muchas veces yo llego a mi casa, ¿verdad? Y yo tengo pacientes que me dicen, mira, yo llego a mi casa y lo primero que hago es me sirvo una copita de vino, y eso es un ritual que yo hago todos los días, ¿ok? Y yo le pregunto, ¿qué pasaría si ese día yo no me tomo una copita de vino? No, porque esa es la manera que yo decompress, esa es la manera en que yo gestiono mi estrés, mi ansiedad. Suelto. Claro. Entonces, la capacidad que yo tengo... Y si se acaba el mundo y no hay botella, ¿qué tú vas a hacer? Exactamente. No tengo manejo de frustración. Entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas que yo más trabajo con mi paciente es el manejo de la frustración. Porque yo no trabajo de alcohol y droga con los pacientes. Eso es lo que menos hablamos. Es que yo se lo digo a todos mis pacientes. El tema aquí no es el alcohol y la droga y los juegos. Es la base, es el trasfondo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me lleva a mí a querer desconectar, a evadir, a no querer enfrentar mis sentimientos? Porque la manera en que yo he utilizado las redes sociales, el alcohol, las drogas, la comida, digamos, en una manera desadaptativa, ha sido porque no tengo la capacidad de gestionar mis emociones. Es, digamos, una herramienta mal adaptada. Entonces, en vez de yo gestionarla de una manera sana, asertiva,
lo hago a través de conductas, relaciones o sustancias que ahí mismito yo recibo lo que ando buscando. Porque a través de otro tipo de regulación, quizás yo no voy a... no es lo mismo yo hacer 4 respiraciones diafragmáticas ahora mismo que yo coger y fumar un batecito de marihuana. Son 2 vías, de escape. 2 shots de dopamina totalmente distintos. Uno me va a dar 50 bolitas de dopamina y otro me va a dar 5 bolitas de dopamina. Entonces, yo siempre digo que la sanidad es tener la capacidad de dilatar la gratificación. Wow. La sanidad es tener la capacidad de dilatar la gratificación. Entonces, ¿por qué yo digo que la prevención es fundamental? Porque si desde la niñez yo no empiezo a enseñar a dilatar esa gratificación y cada vez que yo quiero algo o siento algo, tengo que tenerlo, pues ese sistema de recompensa, que es esa partecita del cerebro donde yo busco ese placer, ¿verdad? O esa meta o ese objetivo, que yo sé que al final voy a tener una recompensa, va a estar débil. Porque yo le voy a tener que integrar algo, ya sea sustancia o conducta, para yo sentir ese placer. Entonces, fíjate algo, ¿qué pasa con los niños y adolescentes? Ese cerebrito, vámonos con una parte más neurobiológica para entenderlo. El cerebrito del niño y adolescente, ¿qué está haciendo? Está en una etapa de formación. ¿Y cómo se forma? De atrás para adelante. ¿Verdad? De atrás para adelante. Adelante, que está la corteza prefrontal, que es la que utilizamos para tomar decisiones, control de los impulsos. Es la que utilizamos todos los días para tomar buenas decisiones, vamos a ponerla así, que se encarga de todas las funciones ejecutivas del día a día. El sistema de recompensa, ¿verdad? Es ese que yo voy a buscar constantemente, el placer. Si yo tengo la corteza prefrontal con el sistema de recompensa alineado, pues yo voy a elegir hábitos sanos, ¿verdad? Pero un niño que acaba de nacer, ¿verdad? Que tiene 6 meses, 1 año, se está desarrollando, no se le ha desarrollado esta partecita. ¿Qué le toca a los padres? Tomar las decisiones. Claro, tomar la decisión, ofrecer esos factores de protección y seguridad para ese niño que no tiene la capacidad, porque esa corteza prefrontal no está desarrollado para tomar decisiones que son basadas en lo que le conviene, ¿verdad? Y entonces, ¿qué activa ese sistema de recompensa? ¿Qué son eso? Las luces, movimientos, sonidos. Imagínate que ese niño, yo de repente, que está ese cerebrito en etapa de formación, le doy una pantalla y esas pantallas, o sea, están diseñadas. O sea, todas esas pantallas, redes sociales, TikTok, Facebook, o sea, los mismos creadores de eso lo dicen, están diseñadas para generar adicción. Están generadas, o sea, todo tiene un trasfondo, así mismo como los casinos. Fíjate que los casinos no tienen ventanas. Fíjate que los casinos... Y el luz todo el tiempo. Claro, el luz todo el tiempo. Como la gallina. Y luces rojas. Y fíjate que tú vas y de manera gratuita, siempre hay alcohol. O sea, siempre hay comida. Todo tiene un trasfondo. Así mismo como las redes sociales. Las redes sociales tienen un trasfondo y es que tú te mantengas pegado. Es como la seguidilla. Tú no puedes parar. Y fíjate que entre cada video no hay espacio. Tú estás en TikTok y tú pasas un video y no hay un espacio de procesamiento. Es simplemente estímulo, 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 estímulo. Entonces, si desde muy temprana edad yo empiezo a integrar estas pantallas, que yo sé que, señores, con todos los retos que hay en el día de hoy, trabajo, más estar presente, la verdad que es un pacifier. Tiempo que no quiero bregar con esto ahora. Y la verdad que es un reto muy grande que hay hoy en día con todo esto de las nuevas tecnologías. Y niños que están encerrados, porque vamos a estar claros, aquí en República Dominicana... Tener un niño al aire libre haciendo actividad, 1, es muy costoso. Claro. 2, es complicado porque la vida, escuchándote, la sociedad no tan generada para el bienestar ahora mismo. Totalmente. Antifamilia, Sí. Antifamilia, antigente, pero es lo que tú estás diciendo. O sea, la sociedad ahora mismo no está generada para que tú te desconectes. Tú tienes que ser productivo, hay que buscar, hay que hacer. Que tú y estamos un hámster en una rueda todo el tiempo. Tú estás conectado todo el tiempo. Señora, las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Sí. Ahora, está en mí la capacidad que yo tenga de gestionarle. Si yo, desde muy temprana edad, pongo esta pantalla, pongo este artefacto, ¿qué busca el niño? Luz, movimiento, todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Es un constante bombardeo. Entonces, ¿qué hace eso? Un constante bombardeo de dopamina. Entonces, ¿qué yo voy a querer? Ese constante bombardeo. Entonces, si yo no tengo la capacidad de yo poner límites, si yo no tengo la capacidad, por ejemplo, de permitir que ese niño se aburra, de permitir que ese niño, también yo quiero que llegue a un consultorio del médico y esté tranquilo, que te sepa gestionarse, tú sabes. Claro. O sea, es crear ese balance, ese equilibrio. Y no darle esa muleta todo el tiempo. Te tengo una pregunta, Diane. ¿Y qué pasa con esos niños que tienen contacto desde pequeño con un papá adicto? Que tal vez no lo vea consumiendo, pero vea, como dicen los gringos, el aftermath. Los efectos después de que consume. Claro, le afecta. Le afecta como si tuviera también cualquier otro tipo de enfermedad mental, porque es un papá que no va a estar presente.
es un papá quizás que va a tener manifestaciones agresivas, es un papá que va a llegar a la casa y no va a querer lidiar con las situaciones que esté pasando en casa y no va a estar emocionalmente disponible. Es un papá que su hijo sí lo va a ver borracho. Porque muchas veces creemos, y esto es algo que yo he escuchado mucho en consulta, no, pero mi hijo nunca me ha visto borracho. Pero tu hijo lo más probable tiene mucho que no te ve contigo, no está contigo plenamente consciente teniendo una conversación emocional. Porque muchas veces creemos que porque proveemos o porque estamos ahí a las 7 de la noche y jugamos 10 minutos estamos presentes. Pero los hijos absorben absolutamente todo eso. Y esos son unos factores, ese es un factor de riesgo muy importante. El tema de la actitud frente al consumo. Mira, yo tenía en consulta una vez, nunca se me olvida, una mamá que llegó alertada a mi consulta porque me dijo que su hija, no me acuerdo qué edad tenía, si era 8 o 9 años, llegó un amigo a la casa y un amigo de la mamá, o una amiga de la mamá, y le dice, ay, ¿y fulano dónde está? Y le dice la hija, ay, él está en el estudio bebiéndose su juguito que él se bebe todos los días cuando llega muy cansado. Ay. Su juguito. Su juguito morado cuando llega todos los días cansado. Y al final es, ¿cuál es el mensaje también que yo estoy dando? ¿Qué hacemos, Diane, con ese esqueleto debajo de la alfombra? Porque hay familias que son adictas, porque según lo que yo he escuchado de mi mamá, cuando hay una adicción, se enferma la familia completa. O sea, no es no es el que consume o el que está teniendo la situación, se enferma todo el mundo. Con ese secreto a voces. Porque tal vez esa adicción no es agresiva, puede ser el tema del juego, puede ser de la bebida, o sea que dentro de su adicción él es funcional, pero nadie sabe del tema. Uh-huh. Y todos sabemos que es una bomba a punto de explotar y es un riesgo latente esperando a suceder. Pero como no ha pasado, nadie lo habla. Uh-huh. Mira, qué bueno que tú haces esa pregunta, porque muchas veces yo le digo a los familiares, empiecen ustedes primero a romper la negación. O sea, no esperen que el paciente empiece a romper la negación, empiecen ustedes mismos a romper la negación. Porque muchas veces llegan a consulta queriendo hacer las cosas de una manera diferente, pero también muy aferrado al miedo. Que no lo juzgo, ¿verdad? Porque la verdad que nadie nace ni nadie tiene un manual de cómo abordar esto. Pero cuando hay un adicto en la familia, hay una familia disfuncional. Es una realidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos los ojos y toda la alerta está donde el adicto. Porque tenemos mucho tiempo ya pagando consecuencias. Entonces, la familia es la primera que tiene que empezar a trabajarse y a romper la negación de enfrentar esto. Y muchas veces, las últimas personas que se enteran de que tienen una enfermedad y que están pagando consecuencias son los mismos adictos de la familia. Como tú dices, es un secreto a voces. Entonces, cuando yo como familia empiezo vamos a enfrentar esto, yo siempre digo que es mejor ser un alcohólico anónimo con un alcohólico conocido, pero vivimos en una sociedad donde es mejor ser un alcohólico conocido con un alcohólico anónimo, porque es que nosotros estamos fusionados y yo creo que desde muy temprana edad, un tema de identidad cultural con el tema del consumo. Aquí hay una normalización sobre el consumo de que yo le enseño a mis hijos a beber. Y es cultural, para que beba con otro, que beba conmigo, métete con todo menos con... Señores, exactamente. Aquí hay que hablarlo. El dominicano aguanta muchas cosas, pero si se le meten con su alcohol, ahí se arma el perequetengue. Porque, y otra cosa, lo que yo te dije, las bancas, señores, que hay bancas de lotería en cada esquina. En cada esquina. Y no una, no. Varias, que eso es otra adicción. Y yo quisiera saber, que no he visto esa estadística, ¿cuánto gasta el dominicano en apuestas? O en juegos del azar. Aquí hay colmados, tú tienes máquina tragamoneda. Eso es una adicción también. Totalmente, totalmente. Y algo además porque el alcohol es la droga, como tú dices, o sea, social, más aceptada socialmente y de las más dañinas también, o sea, en exceso. Pero yo también estoy viendo que las nuevas generaciones, y quería ahí como quizá que tú nos vayas diciendo qué tú ves en la práctica, veo las nuevas generaciones que hasta no beben alcohol. Y a mí, yo siempre, yo como que wow, pero no esta toman, generación... pero consumen. No, pero esta generación está como sana, mira, ya los muchachos jóvenes no beben alcohol. Uh-huh. O van a una fiesta y de verdad, nosotros, Javier y yo fuimos a una fiesta de unos sobrinos de nosotros en una discoteca y veíamos que nadie consumía del local y nosotros dijimos, no, pero ¿cómo son estas fiestas de ahora? Y luego alguien me dijo, no, es que hay otro tipo de consumo ahora en estas nuevas generaciones. ¿Qué tú ves? Espérame, lo consumen de otra forma.
Porque en los eventos yo te puedo decir, hay menores de edad que consumen alcohol de una forma que tú no lo ves. Por ejemplo, no sé si sigue de moda, pero antes muchas chicas utilizaban tampones con alcohol. ¿Qué? Ajá. Habla conmigo, mi amor, que te puedo contar muchas cosas. ¿Qué? El efecto es más rápido, dura más tiempo, llega a la sangre más rápido. Sí, mamá. Hay muchas... Lo que pasa es que tú... Ok, no ahora lo ves. Dayan, ilústrame, por favor, yo necesito Hay saber. formas diferentes. ¿A quiénes? Yo necesito saber. Te asusté. ¿Qué es lo más ahora mismo que tú ves frecuentemente? Así, cosas que también no necesariamente sean sustancias, sino ¿qué tipo de adicciones son como de esta nueva era o de esta generación? Mira, el alcohol siempre va a ser digamos, algo que va a siempre estar muy arraigado a lo que es inclusive a la misma identidad cultural. Y desde muy temprana edad tú ves que eso lo ha normalizado. Y sí le quiero dejar un mensaje a los padres muy, muy, muy directo. Y es que no normalicemos las cosas, ni minimicemos las cosas. No tenemos que esperar a pasar riesgos, ¿verdad? A vivir consecuencias catastróficas, a esperar que pase algo para ya tomar acción. Si ya yo veo un patrón de consumo, ¿verdad? Si ya yo veo que hay un aislamiento, que hay un cambio en el estado de ánimo, que hay un cambio en el estado de humor. ¿Para violencia o más tranquilo? ¿Cómo? Claro, en las calificaciones, ¿no? De repente si lo ves más irritable, si lo ves más agresivo, de repente si lo ves más ensimismado, si lo ves totalmente refugiado en su habitación, si ya de repente disfrutaba de muchas actividades del aire libre, deportes, y de repente ya el deporte no es tan atractivo y prefiero quedarme en mi habitación. Es que todo esto son señales de alerta. Es de ver, ok, ¿qué está pasando con mi hijo? Y de abrir ese canal de comunicación. ¿Qué está pasando? Cuéntame cómo te sientes y de estar vigilante. Porque es como decía Nicole, hay hoy en día muchas alternativas muy diferentes a las de antes. Y no solamente con el tema de nuevas sustancias ni drogas, sino con el mismo tema de las redes sociales. Hay un término nuevo ahora que se llama el vamping, que es que de repente yo me quedo en la noche despierta. O sea, mi ciclo visual del sueño se torce totalmente y de repente de noche yo me quedo totalmente en un mundo paralelo jugando y totalmente despierto y de día duermo. Entonces, eso es un patrón también que me puede llevar a vivir muchas consecuencias. Entonces, siempre lo más importante es estar vigilante. Es ver en qué está mi hijo, qué está haciendo. De repente, si veo un comportamiento que me llama la atención, pues hablarlo, no ponerlo debajo de la alfombra, ¿verdad? Porque muchas veces creemos también, el discurso que nos decimos es que, bueno, todos los muchachos de esa edad pasan por eso. Todos lo probaron. O de repente digo, tú sabes, lo pongo de castigo o pongo un límite sin comunicar por qué. Y eso es algo muy importante en el tema de la crianza. Si yo pongo un límite, si yo pongo una consecuencia, pues entonces déjame hablar con mi niño y adolescente por qué lo estoy poniendo. ¿Y es obligado que todo el mundo lo haya probado? Claro, No, te lo digo claro. por esa misma discusión, porque a mí me preocupa y me aterra que la generación de nuestros hijos, el tema de las adicciones está potenciada y hay muchas cosas nuevas y se están normalizando y legalizando otras, lo que va a dar pie a muchas otras cosas. Y es lo que yo digo, o sea, yo vengo de una generación donde no fue mi caso, pero muchos decían, para que pruebe con otra gente, que lo pruebe conmigo. Tu primer humo tiene que ser con tu papá o con tu mamá, para que tú aprendas a beber, para que tú aprendas qué se hace cuando estás humado. O sea, era como entrenarte para eso. Pero yo estoy viendo que ahora yo tengo, o sea, yo, no una aberración, pero tengo como una animadversión a las adicciones. Yo le tengo pánico a eso y no quiero saber de eso ni me interesa. Pero yo estoy viendo que mucha gente dice, no, pero la marihuana es una planta, no hace esto y en algunos sitios es como legal. O sea, yo siento que estamos entrando como en un Los limbo. psicodélicos también. Y hay muchas drogas que ahora mismo están muy socialmente aceptadas y esperadas en ciertos extractos. Entonces, en el mundo en el que yo me muevo, yo estoy friqueada ya. ¿Cómo yo le voy a hablar a mis hijos de esto cuando hay muchas cosas que ahora mismo ni yo entiendo? No, Ni yo las conozco. Y te entiendo perfectamente. Y es muy importante uno concientizarse sobre lo que hay y sobre la realidad, ¿verdad? Porque uno tiene que también ir viendo y estar atento en esta etapa de desarrollo, ya hasta que ellos sean adultos. Pero también es muy importante, ¿qué tal si en vez de ese foco para afuera, yo poner el foco hacia adentro y fomentar quizás en este niño adolescente una buena valoración de sí mismo,
una persona que sea capaz de tomar buenas decisiones, una persona que sea capaz de ir donde su familia y decirle, tú sabes qué, ayer me brindaron esto y esto, pero yo recordé lo que tú hablaste conmigo y la verdad que puse límite. O sea, que haya un ambiente donde se fomente la empatía, la compasión, porque la comprensión. Siempre ha habido y siempre va a haber. Exactamente, y siempre va a haber, porque hace unos años no había lo que hay hoy en día. Claro, siempre hay. Entonces, quizás, sí, es muy importante yo saber en qué están mis hijos en las redes sociales, en la edad que corresponde. Muy importante dónde están mis hijos en las fiestas. Yo lo busco, yo lo llevo, quiénes están ahí. Eso es extremadamente importante. Pero también es muy importante enfocarnos en qué yo puedo fomentar en ese niño y adolescente para que tenga una buena valoración de sí mismo, para que tenga la capacidad de Una decir buena que no. autoestima es la mejor prevención. Exactamente. Que tenga la capacidad de hablar, de delatar, que haya un espacio, un ambiente De confianza. Claro. Y de ojo, confianza y de si seguridad. delata, no castigarlo, de aceptar que tenga esa, me imagino, la apertura de decirme las cosas. Claro. Y que haya ese canal. Mira, y otra parte fundamental de todo esto, que para que haya, digamos, una crianza positiva y de hábitos sanos, es también, yo creo mucho en las 3C, que son los límites claros, límites constantes y límite con pago de consecuencias. Límites claros, límites constantes y límite con pago de consecuencias cuando no se cumplen. Pero yo también quiero aclarar que el tema de los límites no pueden ser ni rígidos ni difusos. Ni rígidos donde es no, sin ningún tipo de apertura a lo emocional, a conversar y hablar sobre esto, ni totalmente difusos, donde es un sistema totalmente permisivo y complaciente, donde tú tomas tus decisiones y tú pagas tus consecuencias, porque al final, ¿qué quieren los niños o qué necesitan los niños y adolescentes? Límite. Ningún niño y adolescente quiere un límite, pero lo necesitan. Y al final, muchas de las personas que llegan a consulta, una de las cosas que yo escucho mucho es, pero ojalá y a mí me hubieran puesto límite. Ojalá. Qué paradójico eso, ¿eh? Ojalá y me hubieran traído a consulta antes. Wow. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos ayuda. ¿Cuándo qué? Cuando ya hemos perdido, ya hemos cambiado de universidad 3 veces, ya he hecho 3 carros, y desde cuando ya hago un historial clínico, hace mucho tiempo que hemos visto un deterioro en todas las áreas del funcionamiento global de ese ser humano. Puede ser que ese ser humano con esa actitud esté buscando atención precisamente de préstame atención, ponme el límite, Sí, ponme un alto. Claro, yo soy fiel creyente que muchas veces, muchas manifestaciones comportamentales son para como búsqueda de ayuda. Ya ponte que ya llegó a ese extremo. Ya sabemos que yo tengo un hijo adicto a algo. Enfermo y pasando por un proceso. Yo como madre, ¿qué tú recomiendas como do's and don'ts? Cosas que hacer y cosas que no hacer durante ese proceso. Porque primero puede que tú sepas que necesita ayuda, pero el niño no quiera aceptarla. El niño, me refiero a niño, pero puede ser adulto joven, puede ser, tú sabes, Adulto. tu hijo, Sí. adulto. Pero tú como madre, ¿qué cosas se recomiendan hacer y qué cosas no? Porque yo sé que también el instinto de madre es grande, pero a veces hacemos muchas cosas que van en detrimento también de los procesos de nuestros hijos. ¿Y cómo podemos acompañarlo en ese proceso? No, y buenísima pregunta, Nicole. Y antes de que entremos a eso, quería agregarle también a la parte que estábamos hablando anteriormente de que también cuáles son los espacios que yo estoy compartiendo con mis hijos. Estoy teniendo actividades, hobbies con ellos, estoy teniendo actividades al aire libre, estamos compartiendo donde no hay celular, donde no hay redes sociales, donde no hay ningún tipo de alcohol, donde no hay ningún tipo de distractor, de fomentar esos espacios donde esté la familia y pueda haber ese espacio también de conversación y de diálogo. Tú sabes, eso ayuda mucho. Mira, cuando llega una madre o un padre a consulta porque esté pasando con un hijo que esté activo, digamos, ya en la etapa de abuso o de dependencia de la enfermedad de la adicción, todo depende de la etapa de donde se encuentra ese paciente. Un paciente que reconozca, ¿verdad? Mira, yo reconozco que yo no tengo la capacidad de parar, yo reconozco que estoy pagando fondos, yo reconozco que tengo ayuda, es un paciente ya que podemos trabajar directamente con él y empezar a hacer esos cambios. Lo único que nosotros necesitamos es el deseo de querer hacerlo diferente, ¿verdad? Eso se llama conciencia.
Y porque antes de la conciencia está la etapa de negación, ¿verdad? La negación, después conciencia, después me preparo y después empiezo el cambio. Nosotros los psicólogos lo hablamos, la precontemplación, contemplación, preparación y acción, ¿verdad? Entonces, todo depende de dónde se encuentre en qué etapa del cambio se encuentra el paciente. Entonces, lo primero es que si el paciente no quiere ayuda, ¿verdad? Si el paciente está negado, si ya tú te has sentado a hablar con él. ¿Se puede obligar? Y él te dice, te voy a decir ahora, si él te dice, por ejemplo, yo no quiero ayuda, tú de verdad lo que quieres, tú lo que no me quieres, tú lo que me quieres ver sufrir, porque es un paciente que está en negación, no es porque él quiere, es que él está en negación, está arropado por la enfermedad. Y eso es parte de la misma Claro, enfermedad. tú es una enfermedad del cerebro secuestrado, te roba el sano juicio. Lo que está tomando la decisión no es la corteza prefrontal que hablábamos ahorita, es la parte del sistema de recompensa que quiere esa dosis porque ya está acostumbrado a que yo le estoy entrando 50 bolitas de dopamina versus 5 bolitas de dopamina. Y cada vez que yo dejo de entrarle esas bolitas de dopamina, ¿qué hace? Se pone en pánico. El estrés, la ansiedad, necesito, y eso me roba toda la capacidad de yo tomar decisiones que sean beneficiosas para mí. Entonces ahí yo le digo a los familiares, un paciente que está en negación, empieza la familia a trabajarse. La familia que empieza a trabajarse, empieza a modificar patrones y conductas dentro del esquema familiar, dentro del sistema, hay una mayor probabilidad de que ese paciente entre en un proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque como tú decías ahorita, Ámbar, mientras ese paciente esté activo, hay una familia disfuncional que de manera inconsciente puede ser partícipe de ese sistema permisivo y complaciente del adicto activo. Le echa fuego. Claro. Y de repente, porque nos da pena, porque sentimos culpa si le ponemos límite. No lo podemos dejar solo. Le damos dinero, lo dejamos en la casa que haga lo que quiera. O de repente sabemos que está consumiendo, pero no queremos decirle nada porque sabemos que se pone iracundo. Y queremos prevenir que se ponga iracundo. Y por ende preferimos que lo tengamos tranquilo. No quiero esa crisis en mi casa. Entonces, ¿qué hacemos? Minimizamos la situación como es. Y lo que estamos haciendo no es viviendo tranquilo. Estamos viviendo sin crisis hasta que haya una crisis. ¿Y si él no quiere ayuda, se puede obligar? Nope. Lo que se puede hacer es trabajar con la familia hasta que la familia empiece a hacer un trabajo y es muy probable que el adicto busque ayuda. Ahora, lo primero es que para que una persona quiera hacer un cambio en su vida, se necesita el deseo de. Yo no puedo obligar a nadie a que decida cambiar, pero yo sí puedo empezar a cambiar como sistema para que esa persona quizás pueda tener la probabilidad de que haga un cambio. Porque cuando yo he visto mucho en consulta que cuando yo trabajo con la familia, hay una mayor probabilidad de que ese paciente responda. ¿Por qué? Porque se empiezan a poner límites, se empiezan a cortar algunas facilidades, el paciente empieza a pagar consecuencias, se empiezan a hacer cambios estructurales donde el paciente se va a ver, digamos, de cierta manera en que tengo que tomar una decisión. Por otro no puedo seguir en lo mismo. Por otro lado, Diane, ¿cómo se ayuda a una amiga, a una hermana, a una mamá, a quien sea cercano a ti que tiene una persona como una adicción? La obligo a ir a terapia, le escucho, no le escucho, le vado el tema, le pongo el tema. ¿Qué uno hace? Mira, siempre y cuando haya esa apertura, ¿verdad? Porque de nada vale hablar con una persona que no quiera escuchar, claro. Siempre y cuando haya esa apertura y esta persona pues quiera hablar, siéntate libre de conversar y yo siempre digo que nunca está de más mandar un podcast sobre algo que me recordó, sobre algo que tú estás viviendo, de mandarle un libro, de recomendarle, de hablarle de tu propia experiencia, de hablarle de tus preocupaciones, tú sabes, y de ponerte a la orden, de acompañar. De ponerte a la orden de estoy aquí, cualquier cosa que tú necesites, yo estoy aquí para acompañarte, pero yo no puedo hacer por el otro lo que al otro le corresponde hacer por sí mismo. Y eso es algo que muchas veces yo tengo que interiorizarlo. Yo puedo querer el deseo genuino del otro, o sea, el cambio genuino del otro. Yo puedo querer que el otro empiece a cuidarse, quererse, a poner límites, pero yo no puedo hacerlo por él. Entonces, lo único que yo puedo hacer es estar presente, es acompañarlo y darle la apertura de que estoy aquí para ti, en lo que sea que tú necesites, y cualquier podcast o cualquier libro que yo vea que me acuerde, se lo puedo enviar para ver si se identifica y decide buscar ayuda. ¿Es válido alejarse, Diane? Totalmente. Está mal. Mira, qué bueno que tú haces esa pregunta, Ámbar, porque muchas veces el codependiente o inclusive hasta los mismos familiares, cuando se están viviendo consecuencias, muchas veces creemos que si me alejo o si le pongo límite, le estoy haciendo daño. Pero si yo eso lo empiezo a integrar como yo le estoy poniendo límite a la enfermedad,
yo le estoy poniendo el límite a esta conducta que me está haciendo daño y yo lo estoy viendo como un límite propio, esta barrera emocional que yo construyo, ¿verdad? Esta frontera que yo construyo para protegerme, yo estoy haciendo un acto de amor. Porque el mayor acto de amor es primero protegerme a mí y segundo, yo estoy eligiendo cómo yo me voy a vincular con el otro. Aunque duela. Aunque duela. Porque mientras yo me mantenga en un mismo lugar, ¿verdad? Si yo me mantengo en un mismo lugar esperando que las cosas cambien, si yo cambiar, vamos a quedarnos todos en un mismo círculo vicioso. Entonces yo no puedo esperar que una persona que esté enferma, que una persona que tenga el cerebro secuestrado, tome decisiones que a mí me corresponda tomar. Entonces, ¿qué sería alejarme? Sería, te amo, te adoro y te quiero. Pero cuando tú tengas este patrón de comportamiento, me hace daño. ¿Es válido que esa persona no vuelva? ¿Qué pasa con ¿En qué sentido? No, gente que estén dentro de la adicción y que tú te alejes sabiendo que algún día regrese y que tal vez nunca regrese. Está la posibilidad. Pero también está la posibilidad de que cuando encuentres la recuperación, si así es, va a estar agradecido de ese límite. Dayan, hay algo que yo siempre me he preguntado, y yo creo que muchas personas que quizás no hayan pasado por algo similar pueden tener esta pregunta. Porque vemos, hablamos de nuevo que vemos este tema con mucho los ojos del tabú, ¿verdad? Uh-huh. Y que normalizamos muchas cosas. Pero, ¿cuándo es necesaria una intervención en donde ya esta persona tenga que pasar por un tratamiento en el cual tenga que estar interno en algún centro? O sea, creo que la mayoría de las personas van buscando ayuda psicológica, pero no pueden identificar cuando yo necesito un tratamiento más profundo, cuando yo necesito trabajar esto fuera de la misma sociedad, porque puede ser contraproducente intentar de trabajarse en un ambiente que puede seguir siendo tóxico. Claro, y lo primero que te dice el programa es aléjate de personas y lugares y situaciones que te puedan llevar al consumo. Entonces, ahí nosotros, los profesionales de la salud que trabajamos en este tema, nosotros hacemos una entrevista motivacional. Es esa primera entrevista, ya sea con el paciente, o ya sea el paciente y los familiares, o ya sea los familiares primero que el paciente no haya llegado. O sea, hacemos esa primera entrevista motivacional y depende de la conciencia de enfermedad que se tenga, depende de la red de apoyo que tenga ese paciente, depende de muchos factores, inclusive externos e internos. Pues ahí decidimos cuál es el plan de tratamiento que sea más adecuado. Cada paciente es único y cada paciente tiene un plan de tratamiento individual. Yo tengo pacientes que con una vez a la semana en sesión han entrado en un proceso de recuperación y hoy en día están limpios y están yendo a su grupo de autoayuda y se sienten bien. Yo he tenido pacientes que por todo esto, porque no tienen conciencia de enfermedad, porque no tienen una buena red de apoyo, porque hay que trabajar con la familia, porque las áreas de funcionamiento global, digamos, el área laboral también está totalmente deteriorada. Necesita un internamiento para manejar la frustración, para el manejo de emociones y sentimientos, pues ahí entonces residencial. Hay ciertos criterios que cada fase tiene. Entonces, ahí lo primero es ir donde un especialista en el tema de adicciones, ¿verdad? Que haga una entrevista motivacional con el historial clínico y en esa primera entrevista nosotros tomamos la decisión si ese paciente a nivel ambulatorio puede funcionar, si a nivel residencial o si una vez a la semana. Y lo ideal es, que yo siempre digo, no tenemos que esperar a que el paciente esté totalmente deteriorado para buscar ayuda. Por ejemplo, yo tenía un paciente que llegó a consulta que me dice, mira, Dayan, ya van 2 veces que cuando yo bebo estoy pagando consecuencias, como que ya tuve un blackout, ya me pasó esto, eso me está preocupando. Y los otros días tuve una situación que nunca pensé que me iba a pasar. Y la verdad que yo laboralmente me siento muy bien y yo con mi familia me siento muy bien y esto como que no va conmigo. Y empezamos a trabajar ciertas cosas y hoy en día el paciente está súper bien y decidió dejar de tomar porque estaba atrofiando las otras áreas de su vida y no tuvo que esperar tocar más fondo, ¿verdad? Porque yo digo que cuando empiezan esos blackouts son como pequeñas cicatrices que yo le voy dando al cerebro y es como difícil recuperarse de ahí. Entonces son como señales que yo tengo que empezar a modificar. O sea, yo no tengo que esperar a llegar a la dependencia o la adicción para yo modificar ese patrón de conducta. Porque ¿qué va a pasar? Es mucho más difícil llegar a ese momento para cambiar a que yo, si estoy viendo algo que me está haciendo daño, empezar a modificar. O sea, si yo estoy viendo que ya de repente yo estoy tirando 3 horas en las redes sociales, ¿verdad? Pues entonces déjame yo empezar a poner límites, déjame yo empezar a modificar. ¿Qué acciones yo puedo hacer diferentes como rutina de autocuidado y amor propio?
No esperar a tocar todos los fondos, que ya quizás ahí va a ser un poquito más complejo y ya va a llevar un trabajo quizás más intensivo. Entonces, del primer momento que yo como paciente o que mi familia esté viendo un patrón de comportamiento, acérquense, hablen desde la empatía, desde el amor, qué está sucediendo, o sea, denle apertura a lo que está pasando. Y si ese paciente, ya sea un niño, un joven o adolescente, vamos a buscar ayuda, vamos a psicoeducarnos sobre el tema, no minimicemos lo que está sucediendo, no minimicemos el aislamiento, ni normalicemos el hecho de que a esta edad, y es algo que suele suceder mucho, no, a esa edad yo también me daba los mismos humos, a esa edad yo era peor, pero él no eres tú. Cada organismo es distinto y cada persona tiene la capacidad de gestionar sus emociones y de lidiar con la frustración de una manera distinta. Y puede ser que en uno de esas se quede la gente. O sea, yo creo que hay que desconstruir muchas cosas. Así es. Desnormalizar otras cuantas. Y tener como una conversación basada en qué valores queremos para nuestra casa. O sea, qué está permitido para mí, qué no. Y socialmente desconstruir muchos mitos, porque escuchándote hablar, o sea, socialmente hay muchas cosas que están muy permitidas, que están mal. Totalmente. Que las vemos normalizadas y como tú dices, las vemos pequeñas cuando realmente no lo es. No, Para un cerebrito que no sabe medir esas consecuencias. Sí, y yo creo que también manejar ese tema del acceso es importante, porque cómo tú manejas cuando tu hijo reacciona a tener acceso a algo, ¿entiendes? Porque me pasa lo que decía ahorita, no es un tema de, esto es un red flag en tema de adicción, pero sí, si tú no pones un límite claro desde temprana edad y tú aprendes que los límites existen, que la gente me lo puede poner, que no todo es como que no todo es como Netflix, que tú puedes pasar de un episodio a otro. Gratificación instantánea. O sea, yo pensando en eso que hacemos, qué sé yo, con lo del dulcito, que nada más puede ser 2 dulces al día, que nada más puede ser después de tal hora, y uno preguntándose, ¿por qué será que es así? Y ahora todo lo que tú me dices de la tablet, y se hace sentido. Yo me acuerdo que cuando mis hijos por primera vez viajaron a Estados Unidos y nos quedamos en un hotel y prendimos la televisión, tenía 2 años y estaba histérico porque pusieron anuncios. Él estaba viendo Paw Patrol y de repente no estaba viendo Paw Patrol y pasan unos anuncios, claro. Y él estaba Paw Patrol, con una ansiedad. Y era porque yo dije, concho, pero verdad es que este niño nada más ha visto Netflix toda su vida. Él no sabe hay anuncio. Lo que es un anuncio. Amor, no hay anuncio, ni hay que reflexionar, ni hay que estar presente. Pero espérate, estímulo. Bien, perdón, que le dije yo a Mateo, en mi época no era lo que tú querías. Era lo que apareciera de muñequito en el horario que lo publicaban. Eran de 5 a 7. Y a las 7 te ponían al doctor Muelita y te lo pagaban. Y no era de que quiero ver Paw Patrol. Le decía a Mateo, habían 3 opciones. O G.I. Joe o cualquier cosa. O sea, nosotros teníamos que esperar a un horario para poderlo ver. Y si se iba la luz y no había más nada que ver. Y te perdiste ese capítulo y chau, Mickey Mouse. Sí. Realmente, en algunas cosas como humanidad hemos evolucionado y en otras estamos dando pasos agigantados para atrás. Porque tenemos acceso a muchas cosas, pero ¿a cambio de qué? Ahora, también hay algo que todo esto lo potencializa, pero yo creo que lo más importante que yo me llevo de este episodio, Diane, es que nosotros sí tenemos control de las cosas. De muchas cosas. De muchas cosas. Nosotros podemos controlar, o sea, trabajar cómo vamos a reaccionar, vernos en un espejo también y ver, ¿por qué mi hijo tiene esa necesidad, por ejemplo? Uh-huh. ¿Y qué estoy haciendo yo también para aportar o actuar en detrimento de esa necesidad? Claro, y algo que tú me conecta con algo de hacer una crianza consciente. Uh-huh. Totalmente. ¿A qué se basa esto? En que, señores, yo creo mucho en el modelamiento. Muchas veces le pedimos a nuestros hijos que sepan regular sus emociones, que no tengan tantrums, que no tengan este tipo de manifestaciones, pero ¿qué ven en casa cuando ven a mamá frustrada?
¿qué ven en casa cuando ven a papá de frustrada? Cuando ven a papá frustrado y llega a casa, ¿qué hace papá? ¿Se encierra y se sirve una botella de vino? ¿O mamá cuando está frustrada, qué hace? ¿Se decompensa y empieza a gritar? ¿O normalmente cuando el niño grita, qué hace mamá? ¿Grita también? Entonces eso, tener el foco para adentro y también identificar, ven acá, cómo yo me estoy autorregulando emocionalmente, qué herramientas yo estoy utilizando, cómo yo puedo aprender yo a autorregularme emocionalmente para yo ser de modelamiento para mi hijo y poder poner eso cierto. Que es válido decir no sé. Eso que tú dices, por ejemplo, Mateo tiene, con el tema del déficit de atención, tiene bajo control de impulso. Y yo soy una que no me sé regular. ¿Cómo yo lo voy a regular a él y cómo yo sé lo que es regular? Cuando yo, una tajalana de 38 años, no lo sé hacer. No nos dieron esa clase en el colegio. No, y me lo dicen, tiene que aprender, señora. A mí, la única cosa que a mí me regula es la natación, porque tengo que desconectar el cerebro. Y me desconecto o me desconecto, no hay de otra. Pero a mí con 38 años me cuesta muchísimo. Y uno como adulto, eso que dice Nicole, o sea, ser consciente de que, mira, esto me cuesta. Tengo que trabajar en esto porque cómo tú le vas a exigir al otro que te dé algo que tú no sabes dar. Pero tú sabes lo más chulo de todo esto. ¿Qué Que hay profesionales de la salud totalmente capacitados para acompañarnos en cualquiera de estos requerimientos. O sea, hay psicólogos clínicos infantos juveniles que nos enseñan muchísimas herramientas de cómo criar conscientemente, de herramientas, de cómo yo puedo ayudar a gestionar las emociones de mis hijos, cómo yo puedo ayudar inclusive a crear una alimentación consciente. Todo esto, o sea, es también nosotros nutrirnos de información y de buscar la ayuda pertinente, porque todo lo que yo haga en una infancia va a ayudar a ese adolescente, y ese adolescente va a ayudar a ser un adulto que tome mucho mejor decisión. ¿Qué otro beneficio de ahora? Que hay muchas herramientas ahora mismo. Claro, porque así mismo como hay muchos detonantes, como hay muchos estresores, también tenemos un sinnúmero de información. Totalmente. Señores. Tenemos acceso a todo. A todas las plataformas, a todos los profesionales de la salud. La mayoría trabaja hasta virtualmente, o sea... Sí. Que ni siquiera es de aquí, tú tienes acceso a gente de otro país. Y muchas charlas y simposios sobre... Todo podemos seguir psicoeducándonos. Lo que pasa es también que tenemos que tener ese deseo de... La voluntad. Hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea, tú sabes. Entonces, al final sí, como decía Nicole, nosotros podemos hacer muchas cosas diferentes. Y lo que se fomente en casa puede ayudar muchísimo a lo que como ese niño o ese joven se desarrolle. Entonces, si ponemos el foco para adentro de quizás ver, en casa estoy construyendo estos espacios donde se fomente la empatía, donde se fomente la comprensión, donde podamos tener hábitos sanos, donde tengamos actividades compartidas, donde sean en otros espacios que no tengan que ver con una pantalla, sino al aire libre, deportes, que las recompensas también cuando los hijos hagan algo bien no sea simplemente una tecnología, o sea, un iPad o un masa guapo. O te ganaste, qué sé yo, algo material. Un dulcito. Si no sea, vamos a salir todito a cenar porque tú hiciste la tarea y te ganaste 3 estrellitas. Yo me acuerdo que en el colegio que yo estaba en chiquitica, eran por estrellita y tú ibas acumulando la estrellita y eso te daba como cierta motivación de tú seguir, porque al final nosotros los seres humanos nos gusta la recompensa. Entonces al final era como increíble como tú esperabas y hasta ver la semana completa cómo iban esas estrellitas. Entonces al final es eso, es que también cuando hay esa recompensa por cuando se cumple un logro, hablar cómo te sentiste con ese logro, también validar y felicitar por ese esfuerzo, no solamente por el resultado. Tú sabes, eso ayuda a que haya esa armonía también en ese sistema de recompensa con esa corteza prefrontal. Papá y mamá también se deben... Yo voy a poner un sistema de puntos. Yo también voy a poner exacto. Y a tercera estrellita viene un spa. Tu estrellita cada vez. Claro. Así mismo es. Gracias, Yayan, de verdad, por acompañarnos. De verdad. ¿Cuánto sabes? Una sí, ¿no? Ya tú ves como yo me quedo en terapia. Sí. Me encanta. Qué bueno. Ay, también. Sí. Yo estoy aquí para ustedes siempre. Ay, señores, miren lo que dijo Dayan. Si ustedes entienden que este episodio puede ayudar a alguien, que puede colaborar. Con Dayan tuvimos uno que fue sobre la codependencia. Podemos empezar por ahí. Como que mira lo que encontré y le manda a ese y después le manda a otro. Ayuden. Porque hay gente que lo que necesitan es una semillita de duda que se plantea y tú digas, no lo había pensado, miren, no lo había visto. Para validarla a ustedes del trabajo maravilloso que ustedes están haciendo, muchos pacientes han buscado ayuda por ese episodio. Gracias. Muchos pacientes. ¿Oyeron? Muchas personas que hoy en día están, mira, con el foco para adentro, enfocado en sus necesidades y soltando las cosas que no le corresponden. Pero qué bueno que tú dijiste ese tip de que tú quieres ayudar a alguien y tal vez te da miedo
manda eso. Ay, mira, lo mandé sin error, pero la gente lo oye. Ujú. Compartan lo que yo creo que es un tema que tenemos que tratar. Señores, aquí el tema de la salud mental, de las adicciones, ya no es necesario que sea un secreto familiar de los siglos de siglos. Así es. O sea, Ujú. la gente merece vivir Así es. y vivir feliz. Eso que tú dijiste, un borracho feliz en la calle no necesariamente es feliz. Exactamente, exactamente. Bueno, y gracias a ustedes por sintonizar y nos vemos en una próxima entrega. Creo que este es el último De la episodio temporada. de la temporada, sí. Pero los Sí, sí. Así que fue un cierre de con broche de oro. Diablo, más en pulpo. Te Y ganaste 3 estrellitas. Volvemos próximamente. Chao. Bye.